Hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo que es pura tensión, ¿eh? Mosía 10. Puf, sí. Para quienes siguen el hilo, es la continuación de las memorias de Senif. Este líder que está, atrapado entre la espada y la pared. Así es. Y a simple vista podría parecer solo una crónica de guerra, otra batalla más en un conflicto que parece no tener fin. Pero si uno se detiene un poquito, es mucho más. Muchísimo más. Es casi una autopsia de un conflicto. El capítulo juega con un contraste brutal, ¿no? Totalmente. Por un lado, tienes este breve respiro, un momento de paz donde la gente reconstruye, siembra, y por otro, la sombra de una guerra que se siente absolutamente inevitable, como una tormenta que ves venir en el horizonte. Exacto. Y eso es lo que de verdad queremos desentrañar hoy. O sea, ¿de dónde viene tanto odio? ¿Por qué estos dos pueblos, nefitas y lamanitas, no pueden simplemente dejarse en paz? Es la gran pregunta. Queremos entender qué es lo que alimenta un rencor que pasa de padres a hijos como si fuera una herencia, una y otra vez. Y vamos a ver que la clave no está tanto en las lanzas y las espadas, sino en algo mucho más profundo: la psicología del conflicto. Es sobre cómo la memoria de un pueblo puede ser moldeada, deformada y al final convertida en el arma más poderosa de todas. Ok, pues empecemos por el principio del capítulo, que curiosamente empieza con paz. Sí, una paz muy particular. Después de la última gran batalla, los nefitas no se ponen a celebrar con una fiesta que dure semanas. Al contrario, el texto dice que se ponen a trabajar, como locos. Claro. Reconstruyen murallas, siembran los campos, fortifican sus ciudades. Hay una energía de reconstrucción, de volver a la normalidad. Pero es una normalidad con un asterisco, ¿no? Es una prosperidad muy vigilante. Ahí está la clave. Senif como líder parece disfrutar de esa tranquilidad, pero el relato deja muy claro que no se relaja. Hay una frase que dice que los hacía vigilar constantemente. No se fía un pelo. Claro, hay una especie de nerviosismo de fondo. Es como si él entendiera que su propio éxito es un imán para los problemas. Exacto. Que verlos prosperar, en lugar de generar respeto en sus vecinos, lo que va a generar es envidia y, con ella, el siguiente ataque. Es que esa es una idea central potentísima. La paz no se mantiene con buenos deseos, no es un estado pasivo, requiere una vigilancia activa. Y una preparación constante. Es la mentalidad del que ya ha sido golpeado antes. Sabes que la calma puede romperse en cualquier momento, y Senif lo entiende a la perfección. Él sabe que la prosperidad de su gente es, paradójicamente, el detonante más probable para la siguiente guerra. No es pesimismo, es realismo. Puro y duro. Es estrategia. Es como el que vive en una zona de huracanes. Disfrutas de los días de sol, claro que sí, pero siempre tienes un ojo puesto en el cielo y las tablas listas por si acaso. Nunca te confías del todo. Esa es la analogía perfecta. Y, efectivamente, el huracán no tarda en formarse. Justo cuando parece que todo va bien, pasa lo que a menudo pasa en la historia. Hay un cambio de poder. Exacto. Muere el rey Lamanita. Y llega su hijo al trono. Y en una situación así, uno esperaría que el nuevo líder se enfocara en, la economía. Claro, en afirmar su poder interno. En construir algo. Pero su primer movimiento es otro. Y es brutalmente revelador, ¿no es así? Totalmente. Su primer acto, su carta de presentación al mundo, es reactivar un odio antiguo. El texto dice explícitamente que empezó a incitar a su pueblo a que contendieran con el mío. O sea, Fíjate en lo crucial de esto. No hay una nueva provocación de los nefitas. No hay un incidente fronterizo. No necesita una excusa nueva, porque la excusa ya existe. Es parte del sistema. Precisamente. El odio ya es la política de Estado. Es la herencia que recibe junto con la corona. Lo que es fascinante aquí es que el conflicto, en este preciso momento, no es por el agua o por la tierra. No es por recursos. No. Es por una identidad nacional que se ha forjado sobre la base del rencor hacia el otro. El odio es la herramienta más efectiva que tiene el nuevo rey para unificar a su gente y consolidar su poder. Es el manual clásico del populista, ¿no? Si no puedes darle a tu pueblo prosperidad, dale un enemigo. Es la forma más sencilla de crear cohesión. Así es. Y Senif, que está del otro lado, parece que se da cuenta de que no está luchando contra un ejército, sino contra una idea. Exacto. Y por eso Senif hace algo genial en el texto. Pisa el freno en su relato de guerra y se convierte en una especie de antropólogo.
Sí, es verdad. Nos dice, esperen un momento. Para que entiendan por qué nos atacan otra vez, tienen que entender la historia que ellos se cuentan a sí mismos sobre nosotros. Es una pausa narrativa brillante. Es como si nos tomara del brazo y nos dijera, miren, esta es la raíz de todo. Y entonces empieza a desglosar esa historia, ese relato de agravios que los lamanitas han pasado de generación en generación. A ver, cuéntanos. Bueno, primero, que su ancestro, Nefi, le robó el derecho a gobernar a sus hermanos mayores. El gran pecado original para ellos. Exacto. Segundo, que los engañó y los secuestró de su tierra natal. Y tercero, que se autoproclamó rey de forma ilegítima. Y lo que es absolutamente clave aquí es cómo Senif presenta todo esto. No lo narra como hechos objetivos, ¿verdad? Para nada. Lo presenta como la versión de ellos, como la tradición oral que con el tiempo se ha petrificado hasta convertirse en la verdad absoluta, en su identidad nacional. El texto nos está mostrando en tiempo real el poder de lo que podríamos llamar una memoria colectiva deformada. Memoria colectiva deformada. Es un término potente, porque no es simplemente una mentira. No, claro que no. Es una historia que les da sentido, que los define. Claro, es mucho más que propaganda. Es cuando esa propaganda se filtra en el ADN cultural de un pueblo. Ya no es la historia que nos contaron nuestros líderes. Es quiénes somos nosotros. Es su identidad. Los lamanitas no luchan por algo que pasó ayer. Luchan por una injusticia que sienten que ocurrió hace siglos y que define su presente. Su rencor se alimenta de este relato que se repiten en cada fogata, en cada consejo. Es que eso lo cambia todo. Una vez que esa historia es tu identidad, ¿cómo la sueltas? Atacar a los nefitas ya no es solo una decisión política del rey. No, se convierte en un deber moral. Es casi un deber moral para con tus ancestros. Una obligación para corregir una injusticia cósmica. El arma se recarga sola con cada nueva generación. Exactamente. Por eso el problema real no es el ejército que se está reuniendo en la frontera. El verdadero enemigo, el más peligroso, es la historia que ese ejército lleva en la cabeza. La munición. Esa historia es la munición que justifica el odio. Cada niño lamanita que nace es educado en este relato de victimismo y traición, y por lo tanto, la guerra se ve como algo no solo justificado, sino necesario. Y con esa mentalidad de rencor perpetuo en la cabeza, imagínate cómo ven la prosperidad de los nefitas. Claro. Senif, que está vigilando, empieza a ver movimiento en la frontera, espías, tropas acumulándose, y reconoce el patrón del que hablábamos. Atacan justo cuando les va bien. Justo cuando ven que a los nefitas les está yendo bien. Si conectamos las dos ideas, todo encaja de forma aterradora. La prosperidad nefita no es una fuente de inspiración para los lamanitas, es un insulto. Claro que son ricos. Lo son con la riqueza que nos robaron a nosotros. Es una lógica retorcida, pero muy humana, ¿no? En lugar de pensar, ¿cómo podemos nosotros también construir y prosperar? El pensamiento es, ellos son prósperos porque nos quitaron nuestro derecho a hacerlo. El éxito de tu vecino se convierte en una ofensa personal, en una afrenta. Así es. Es un mecanismo psicológico de defensa muy potente. La prosperidad del otro, en lugar de ser una inspiración, alimenta tu narrativa de víctima. Cada muro que los nefitas reconstruyen, cada campo que siembran. Cada nueva casa. Es una nueva página en el libro de agravios lamanita. Justifica la agresión, porque en su mente no lo ven como una conquista, sino como una recuperación. Están recuperando lo que legítimamente creen que es suyo. Es una espiral sin fin. Y ante esta amenaza que ya es inminente, Senif prepara a su gente. Y me encanta la mentalidad dual que demuestra aquí. Es fascinante. Es una combinación de fe y pragmatismo brutal. Totalmente. Por un lado está la preparación militar. El texto es muy específico. Arma a su pueblo, no solo a los hombres, a las mujeres y los niños también. A todos. Los organiza, establece una cadena de mando, elige el terreno para la defensa, es estrategia pura y dura. Pero al mismo tiempo, y con la misma seriedad, está la preparación espiritual. Dice que clamaron fuertemente al Señor para que los librara. Es que Senif encarna esa dualidad a la perfección. Confía ciegamente en la ayuda divina, pero actúa como si todo dependiera de su estrategia militar. Es el famoso a Dios rogando y con el mazo dando, pero elevado a un nivel de defensa nacional.
Y el resultado de la batalla, según el relato, es un reflejo directo de esa combinación. Así es. Los lamanitas atacan con una ferocidad que el texto describe como salvaje, como lobos hambrientos. Una imagen muy potente. Pero los nefitas, aunque superados en número, resisten y luchan con una determinación superior. Y al final, bueno, prevalecen una vez más. Y Senif es muy claro al atribuir la victoria. Por un lado, dice que fue la fuerza de Dios, pero por otro, especifica la razón de ese apoyo divino. Y ese es un punto crucial. Dice que el Señor los fortaleció porque estaban luchando por una causa justa, proteger a sus familias, sus tierras y su libertad. No estaban luchando para conquistar, sino para sobrevivir. Ese es un punto que a menudo se pasa por alto. La narrativa no presenta a los nefitas como un pueblo inherentemente superior o elegido sin más. No. No. La diferencia en ese momento del conflicto no se describe como algo étnico, sino como una diferencia de valores y de motivaciones. Tienes un pueblo que lucha motivado por un odio heredado y por la codicia. Y tienes a otro que lucha con lo que podríamos llamar una moral de combate más alta. Exacto. La defensa de sus hogares. Y esa motivación te da una fuerza diferente, ¿no? Una cosa es pelear por una idea abstracta de venganza por algo que le pasó a tu tatarabuelo, y otra muy distinta estar en la muralla y ver, detrás de ti, las casas donde duermen tus hijos. Sin duda. Ahí es donde, según el texto, encuentran esa fuerza extra que inclina la balanza. Esa es la tesis del capítulo. La fuerza no viene del músculo o del número, sino de la causa por la que luchas. Y en esta batalla, la causa de los nefitas es tangible, inmediata y defensiva. Entonces, a ver, si juntamos todo esto, ¿qué nos deja al final? Cuando terminas el capítulo, te das cuenta de que es mucho más que una crónica militar. Muchísimo más. Es un estudio de caso sobre cómo las historias que nos contamos, las narrativas, sean ciertas o no, son el combustible más poderoso y duradero de un conflicto. Totalmente. Senif gana la batalla en el campo, sí, pero no puede ganar la guerra más importante. No puede. Y esa es la tragedia. La victoria militar es temporal, es un parche, porque las raíces del odio siguen completamente intactas. Claro. Senif logra repeler al ejército lamanita, pero la ideología, la historia de rencor que lo impulsa, sigue viva y coleando, lista para inspirar al siguiente rey y a la siguiente generación de guerreros. Gana una batalla, pero la guerra de narrativas continúa intacta. Puedes derrotar un ejército, pero ¿cómo derrotas una historia que un pueblo se cuenta a sí mismo para saber quién es? No puedes hacerlo con espadas. Y si conectamos este capítulo con lo que viene después, la ironía es aún más cruel y profunda. A ver. La paz y la prosperidad que Senif aseguró con tanto esfuerzo, con tanta sangre y sabiduría, sin quererlo, preparan el terreno para el desastre que provocará su propio hijo, el rey Noé. Uf, es verdad. La amenaza externa fue repelida con éxito, pero la amenaza interna, la corrupción que nace de la comodidad, el lujo y el olvido, está a punto de devorarlos desde dentro. Es una advertencia tremenda. Se enfocaron tanto en construir murallas para protegerse de los lamanitas que no vieron las grietas que se estaban abriendo dentro de su propia sociedad. La seguridad que ganaron en el campo de batalla se convirtió en complacencia. Sí. Y esa complacencia, bajo el liderazgo de su hijo, se convierte en decadencia moral y espiritual. Senif les dejó un reino seguro, pero no pudo legarles su carácter. Y esa es una lección que trasciende completamente este texto antiguo y resuena hasta hoy. Lo cual nos deja con una última idea para la reflexión. La historia de Senif es un manual sobre cómo una sociedad puede defenderse de una amenaza externa. Nos muestra el valor de la vigilancia, la unidad, la fe, el trabajo duro. Es un modelo de liderazgo en tiempos de crisis. Sin duda. Pero al mismo tiempo nos plantea una pregunta mucho más incómoda. Y esa es la pregunta clave. ¿Qué sucede cuando la siguiente generación hereda la prosperidad, pero no la sabiduría que la forjó? ¿Cómo es posible que un legado construido con tanto sacrificio pueda corromperse desde adentro, convirtiéndose en la semilla de su propia destrucción? ¡Wow! Senif ganó la guerra contra los lamanitas, pero su legado estaba a punto de perder la guerra contra sí mismo. Y esa quizás es siempre la batalla más difícil de ganar.